Me encuentro en este momento en la estación Perú de la línea A y en un rato vamos a viajar en uno de los coches brujas en la noche de los museos. Mi nombre es Martín. Desde principios del 2023 empecé un viaje, una aventura. Me propuse recorrer los ramales ferroviarios de pasajeros de todo el país. Los ramales activos y los abandonados. Un relevamiento independiente con el fin de registrarlo en un documental. Y este es el diario de viaje. Acompáñame en este canal. Sobre rieles argentinos.
Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al paseo histórico del subte A. Mi nombre es Mariel, soy la guía que los va a acompañar en este viaje que les propongo que sea un viaje al pasado. ¿Qué les parece? ¿Sí? Aquel 1913 donde por primera vez estos vagones funcionaron y transitaron estas vías. Hoy en la noche de los museos les damos la bienvenida, ¿sí? Estoy segura que algunos de los que estamos acá, conmigo, algunos de los que nos acompañan, alguna vez pasearon en estas brujas, como se las conocía. A ver, quisiera ver quiénes han paseado alguna vez por acá. Muy bien, tenemos unos cuantos. Por primera vez. Por primera vez acá y por allí ven, algunos han transitado las vías de este subte en estos vagones originales. No, bueno, bienvenidos a los que alguna vez lo transitamos y bienvenidos a los que lo hacen por primera vez. ¿Saben por qué se llamaban las brujas? Porque se hicieron en Brujas, allá en Bélgica, ¿no es cierto? Y allá llegaron en 1913 para comenzar. Bueno, en realidad el subte había comenzado en Europa. ¿Alguien sabe dónde comenzó a funcionar el subte por primera vez en el mundo? ¿Se imaginan en qué ciudad? Me pareció que por ahí lo escuché. En Londres, ¿no es cierto? Y como gran efecto dominó, empezó a funcionar en otras ciudades del mundo, como Glasgow, como Atenas, Copenhague, y en 1900 también en París. Y muy poquitos años después, en 1913, Buenos Aires inauguraba su subte A, que fue el primero en toda Latinoamérica, ¿sí? Y el número 12 en el mundo. Miren qué gran adelanto. Y eso se daba porque Buenos Aires se presentaba como una gran capital de la República Argentina. Esa Argentina que crecía y que se mostraba pujante ante todo el mundo. Su mirada atenta estaba en Europa, especialmente en París, ¿no es cierto? Y por eso todo ese mercado agroexportador que nos ubicaba como un país muy potente, muy rico, bueno, también hacía que su capital se presentara muy moderna también. Se estaban preparando los festejos del centenario, primero para 1910 y 3 añitos después el subte. El subte que se hizo como una gran obra de ingeniería, un gran zampón a cielo abierto, ¿no es cierto? Trabajaron, ¿saben cuántos? 15.000 personas trabajaron aquí, en este lugar, para hacer justamente esta gran obra. Toneladas de cemento, toneladas de tirantes de hierro que formaron y formaron estas grandes estaciones. Al principio, desde Plaza de Mayo hasta Plaza Miserere. Y un año después ya llegaba a Primera Junta. Obviamente, hoy viajamos con la SUBE, ¿no es cierto? Pero ¿cómo era originalmente? Era bastante más complicado. Se sacaba un tiquecito, pero todavía no existían los molinetes que existen hoy. Así que había un guarda que era el encargado de controlar esos tickets, esos boletos, que marcaban hasta dónde uno iba a ir. Pero lo cierto es que también había guardas, que eran los encargados de marcar. Un guarda de cola que soltaba al final, que era el que tenía un silbato, que iba con ese silbato a señalar cuando toda la gente ya estaba arriba del subte. En el primero estaba el señor que tenía un cornetín, que también era un guarda, pero que iba a dar el anuncio, sonidos bien diferentes, cuando ya estaban todos listos para arrancar. Los controladores no dejaban pasar a nadie más hasta que todos habían ingresado a cada uno de esos vagones y empezaba su marcha. Bueno, se inauguró 1 de diciembre de 1913. Ese día se hizo el viaje inaugural con las autoridades de la ciudad y las autoridades nacionales, y al día siguiente se inauguró para toda la gente. ¿Se imaginan cuántos pasajeros habrá tenido ese viaje inaugural para el público? ¿Cuántas personas se les ocurre? 170.000 pasajeros el primer día. Fue un gran éxito, ¿no es cierto? Todos querían experimentar esto de viajar por las entrañas de la ciudad. Y así fue que fue muy exitoso. Así es que estos vagones que se traían, como decía yo, desde Bélgica, que si bien tenían su carrocería de madera, que también tenían partes electromecánicas traídas desde Alemania, fueron surgiendo y fueron también modificándose, no eran exactamente como el que vemos hoy. Nosotros tenemos una suerte. Este donde estamos viajando nosotros es el 124, ¿no es cierto? El coche 124, mírenlo cuando salga. Este es el que se hizo a imagen y semejanza de los originales. Se hizo acá, en el Polvorí, ¿no es cierto? En
justamente, ¿no es cierto? La estación Miserere, que es un nodo porque se une también en la combinación con el ferrocarril. Y saben que uno de los problemas que uno tuvo al principio es que el Estado Nacional le había dado permiso al ferrocarril para que haga un subte. Pero la municipalidad se lo había dado ese permiso a la Anglo Argentina, que era la empresa de tranvías. Un problema, porque en realidad el suelo de la ciudad de Buenos Aires pertenece al municipio, pero el subsuelo a la nación. Entonces había algunos conflictos ahí, pero por suerte ambas empresas tenían un mismo origen, eran británicas. Entonces eso aceleró los trámites y permitió que finalmente todo funcionara perfectamente. Esta estación por la que pasamos hace un ratito tiene una curva muy especial, pero que no les quiero hacer sordos, porque inicialmente el trayecto de la línea era absolutamente, justamente como su nombre lo dice, lineal. Pero en la zona de Once se iba a hacer el Palacio Municipal. Por eso la forma que tiene la línea y el trayecto hace como una curva muy pronunciada, justamente porque se pensó en ese Palacio Municipal que se iba a construir allí. Cuando volvamos van a ver esa línea tan pronunciada que les cuento que existe hoy en esa plaza. Algo que me gustaría que miren, porque obviamente si pasaron, o si hoy mismo viajan en el SUTEA, van a ver cómo son las estaciones. Todas las estaciones tienen estos azulejos y cada una de estas estaciones también están decoradas con esas guardas, con esas líneas. Los azulejos eran muy utilizados porque era algo bien higiénico por aquellos momentos, y entonces era una forma de una fácil limpieza también. Pero si ustedes prestan atención, cada una de esas estaciones, la guarda de color es diferente en cada estación. Cada estación va a tener un color diferente. ¿Y saben por qué? No tiene que ver específicamente con lo artístico o con lo decorativo, sino con algo funcional muy importante. El subte se habilitó en la década del 10 y Buenos Aires recibía muchos inmigrantes. No todos conocían el idioma. Entonces el color era una forma, un símbolo de un lenguaje que era conocido por todos. Entonces, aunque la gente no supiera leer y escribir idioma castellano, sí podía identificarse dónde debía bajarse o dónde subirse según el color de la cuerda de cada estación. Así que el color era como un lenguaje universal que permitía que todos pudieran viajar sin ningún problema. Bueno, las estaciones fueron creándose a lo largo del tiempo y hoy en día tenemos la suerte de que muchas de estas estaciones tengan grandes obras de arte. Con el tiempo el arte también llegó al subte y en una próxima estación que vamos a visitar dentro de un poquito, una de las grandes obras que se encuentra es el gran pintor argentino de Benito Miquela Martín. Justamente esas grandes obras, esos grandes murales que nos traen escenas mortuarias, ¿no es cierto? De gran pintor argentino. Les voy a preguntar cómo se viajaba antiguamente. Lo pudieron hacer. Hablábamos de que ya no había la SUBE, primero yo les conté el ticket. ¿De qué otro modo se acuerdan ustedes que se podía pasar el molinete? El cospel. ¿Se acuerdan uno así muy chiquitito como una monedita de color plateado, ¿no es cierto? Que claro, uno podía comprar la línea, exactamente. Después existió el subtepaz, que era bueno, vos podías comprar determinadas cantidades de pasajes y ya más cerquita del tiempo entonces la SUBE que nos resolvió todo. Miren, acá esto es lo que les contaba de esta estación y a ambos lados los grandes murales de Benito Miquela Martín. Bueno, con el tiempo el subte fue creciendo y ahora se acuerdan hasta qué estación llega. Hasta San Pedrito, exactamente. Así que son 18 estaciones en total hoy en día y 9.60 kilómetros de extensión. Por supuesto que el subte fue un éxito, así que la ciudad siguió creciendo y siguió sumando estaciones hasta la H, que es la última, ¿no es cierto? Cada una tiene un color que le identifica. En el caso de la línea A es el color celeste. Y saben que también fue cambiando cada uno de estos vagones, porque originariamente las ventanas eran más grandes, pero con el tiempo se modificaron por las vibraciones que tenía el subte. Entonces se empezaron a cortar a la mitad y hacer como este tipo de guillotina, así se llama este tipo de ventana. Y aunque no lo crean, también tenían cortinitas. Ustedes dirán, ¿para qué tener cortinas si estamos por abajo, no? En la parte subterránea. Porque el
recorrido que es Acoite, ya en el barrio de Caballito. Luego nosotros vamos a volver, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Exactamente, por la rampa de Polvorines, exacto, tenía una salida que todavía se puede ver. Funcionar con mayor poder. Exacto. ¿Y saben qué? Tiene la catenaria es ese gran cable, ¿no es cierto? Que es lo que le da la energía y la alimentación. Porque uno de los grandes problemas que tuvo el subte en el mundo, en Londres especialmente, era lo siguiente. Inicialmente era vapor. Entonces el carbón era lo que generaba ese combustible. ¿Y qué pasaba? Hacía mucho calor, había mucho humo, era casi irrespirable. Y además generaba estos conflictos con la gente que, si bien veía que era un buen augurio, digamos, tener un nuevo transporte, pero se complicaba bastante. Así que el gran progreso que tuvo el subte fue el hecho de tener otra fuente de energía que fue la electricidad. Cuando llega a Buenos Aires ya por supuesto era eléctrico, y esa catenaria es la gran alimentación que le da la potencia entonces a los subtes. Algo más que quiero contarles. Con el tiempo y sobre todo en la época de la guerra, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, muchos de los insumos no llegaban a Buenos Aires. Entonces, una de las grandes transformaciones que sufrieron los vagones fue que se sacaron algunos asientos para que más gente pudiera transitar, o sea, porque pudiera subir más gente, porque al no recibir tantos repuestos, no había tantos vagones en funcionamiento cuando alguno se rompía. Entonces, por eso empezaron a haber algunas modificaciones interiores y también se determinó cortar el salón a la mitad y poner la puerta del medio, que originalmente no existía. Y en algunos sectores, donde estaban las ventanas, que eran más grandes, se colocaron los espejos, que originalmente tampoco estaban. Muy bien, en los años 70 también fabricaciones militares, ¿no es cierto? Hicieron también muchas modificaciones en este lugar. No se escucha de este lado, me voy a venir para acá, ¿eh? Me paso para acá, me paso para el otro andén, ¿qué les parece? Contaban, no sé si escucharon de algunas modificaciones que sufrieron los vagones, sobre todo en la época entre guerras, durante la guerra, que los grandes insumos que eran europeos no llegaban a Buenos Aires. Entonces, como algunos coches quedaron fuera de servicio por ese motivo, para poder seguir manteniendo el servicio y que mucha gente pudiera seguir viajando, en algunos casos se sacaron algunos asientos, porque originariamente la capacidad era de 40 pasajeros sentados, la velocidad era de 50 kilómetros por hora, ¿sí? Eran 6 coches inicialmente en cada formación, ¿sí? Contiene las modificaciones de las ventanas, que eran inicialmente más grandes, pero después por la vibración se cortaron y se hicieron tipo guillolina, y que también se instalaron los espejos que originariamente no estaban. ¿Y qué pasó también? Algo interesante. En lugar del conductor estaba del lado derecho, luego se cambia al lado izquierdo, y por eso surge ese sector que es como un reservado, que se llamaba la salita, porque era como un lugar especial dentro de este espacio del vagón. Así que muchas modificaciones a lo largo del tiempo. Y en este viaje, después lo voy a dejar un ratito para que puedan contemplar las próximas estaciones, pero me voy adelantando y se lo voy contando ahora, porque hay una particularidad en el trayecto de la línea A. Todas las estaciones tienen doble andén, según si uno quiere ir para Plaza de Mayo o para San Pedrito. Pero ¿se acuerdan cuáles son las dos que solo tienen un? Exactamente. Ahí está, perfecto. ¿Quién sabe por qué solamente hay un andén en estas dos? Tiene que ver con un misterio, tiene que ver con una leyenda. Pero yo no sé si a ustedes les gustan las leyendas y los misterios. Buenos Aires tiene muchos misterios y muchas leyendas. Y algunas de esas leyendas, bueno, tienen su origen justamente en el subte A. Así que si quieren se los cuento. Cuando yo les hablaba de la construcción del subte, les conté que muchos inmigrantes italianos fueron los que participaron en esas construcciones. Y si bien hubo muchos obreros, en diferentes momentos hubo algunos accidentes. 6 fallecieron a lo largo de ese tiempo que se hizo
Se desmoronó el lugar donde se estaba haciendo la construcción y 2 obreros fallecieron en ese momento. Por eso se detiene la construcción, no se da a conocer, se trata de tener en secreto y se decide no construir ahí, sino hacer nuevas construcciones. Se hacen entonces 2, una que es Alberti y otra que es Pasco. Pasco Sur y Alberti Norte. Bueno, lo cierto es que se empiezan a construir y para los años 50, en el 53, Juan Domingo Perón, que era presidente en aquel momento, estaba dando un discurso en Plaza de Mayo y explota una bomba. Y esa bomba repercute no solamente en la boca de Plaza de Mayo, de Chitea, sino que también repercute en otros lugares donde hay otras reacciones también a uno de los lugares políticos del Partido Socialista, que estaba muy cercana a la boca de Pasco. Bueno, se decide cerrar por seguridad de ese lugar, tapiar esa antigua estación y durante mucho tiempo ese lugar estuvo cerrado. Nos cuentan que con el tiempo diferentes cuadrillas de obreros bajaron para poder resolver esos problemas que quedaron debido a la bomba que había sonado. Esta es la punta que les había contado, de la estación 11, claro, de la estación Miserere, esta curva que se hizo así justamente porque se desplazó, porque antiguamente se iba a hacer el Palacio Municipal. Bueno, lo cierto es que cada cuadrilla que bajaba a hacer los arreglos necesarios venían absolutamente nerviosos y absolutamente sorprendidos y asustados. No podían terminar su trabajo y nadie sabía por qué salían de ese estado de ese lugar. Bueno, lo cierto es que con los años se dice que en el último viaje que realiza el subte A cada noche, cuando se pasa por entre medio de las estaciones Alberti y Pasco, sin saber por qué, la luz se apaga un momento. Y en ese mismo instante, los pasajeros pueden ver la estación fantasma, que todavía sigue presente en ese lugar. Y sentaditos en el andén, esos 2 obreros italianos que perdieron su vida hace tantos años allí, que absortos miran cómo los vagones pasan hacia un lado y hacia el otro. ¿Será verdad? No lo sabemos, ¿no es cierto? Yo cada vez que paso por ahí, miro atentamente. Quienes viajamos hace muchos años en el subte A, sabemos que un ratito antes de llegar a la estación se apagaba un poquito la luz, ¿no es cierto? Bueno, dicen que cada noche eso sucede en cada uno de estos vagones. Así que a ver, tenemos que viajar en la última. Fijamos nosotros qué pasa, A ver por dónde estamos. Alberti, miremos bien a ver qué está sucediendo por este sitio. También hablan de alguna novia, ¿no es cierto? De alguna novia despechada, de alguna novia que era obligada a casarse con un hombre que no quería y que con su vestido de novia se escapa del casamiento y que se arroja a las vías del tranvía, del Máximo subte A. Bueno, lo cierto es que no son más que leyendas, que la ciudad va albergando a lo largo del tiempo y el subte A también tiene las suyas. Bueno, les propongo que ahora en este breve lapso disfruten de este sonido que tiene el subte, de este bamboleo que nos va llevando, bueno, también de esta mirada por estas vías del subte A que nos trae de nuevo a la estación Perú. Un ratito antes les vuelvo a contar algunas cosas. Gracias.
vivía cerca del centro, pero cuando los ferrocarriles, cuando los tranvías y cuando el subte mucho más empezó a desplazarse, eso permitió que la gente también empezara a lotearse en terrenos más lejos del centro, y bueno, la gente ya se animara más, entonces también a vivir un poco más lejos de donde estaban sus trabajos. Quiero pedir un aplauso muy grande para Gustavo Aguilera, que fue nuestro conductor, así que muchísimas gracias. Abrazar a la puerta con guantes. O el de Carlitos que llega hasta el bajo. Te invito a colaborar con el proyecto de la siguiente manera. Punto 1. A través de este link que te dejo acá, el alias, puedes transferir lo que quieras, todo suma. Segundo, en Instagram tenés un botón nuevo en los Reels donde podés enviar donaciones. Y además de eso, hay un botón de gracias que también podés donar debajo del título de los videos de YouTube. Todo suma. Muchas gracias. Y le dedico este video, como todos, a mi hija Sofía Elizabeth.